Hola, bienvenido a esta clase número 2 de nuestro nivel 2 de eclesiología. Recordarte lo que dije en la clase anterior y voy a decir todas las clases. Si no has visto clases del nivel número 1, busca las clases del nivel número 1. No empieces esto sin tener las bases. Y sobre todo, no veas este video si todavía no has completado tus tareas de la clase anterior. La idea es que no se te acumulen. Al final del video, en la descripción, tú le puedes dar clic a mostrar más y ahí te podrás enterar de las preguntas que tienes que llenar el formulario de Google y también el libro, el material. Nos quedamos la clase anterior hablando un poco sobre la iglesia, ¿ok? Sobre este órgano llamado iglesia creado por Jesús, donde Jesús es la base. Esto es muy claro decirlo porque si viene en alguna otra corriente doctrinal te puede traer confusión. Cristo es la base, la piedra angular de la iglesia. Y hoy vamos a continuar hablando un poco sobre esta comunidad diseñada por Dios. La naturaleza de la iglesia, por ejemplo, está formado por personas redimidas, es espiritualmente viva. Esto es un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Tiene que dar fe y esperanza, tiene que ser sobrenatural, debe venir acompañada de milagros, de señales. Debe ser un lugar donde haya amor, debe estar organizada. Cuidado con esas iglesias que no tienen un orden en su estructura, pero también un orden frente al gobierno. Al menos en nuestro país, de donde está saliendo este contenido, tenemos órganos rectores para organizaciones religiosas sin fines de lucro. Entonces, toda iglesia que quiere realmente bendecir debe estar bien con las autoridades del gobierno, es decir, tener su número jurídico, a tener una estructura, un concilio, presidente, vicepresidente, y todo eso tiene que ver con lo que pide el gobierno. A continuación, parte de las preguntas tú estás viendo ahí en pantalla, pero las vas a tener para responder al final. Preguntas como, ¿a quién se debe llamar no creyente? Para poder responder estas preguntas, ándate al formulario que son la tarea del día de hoy. Hablemos un poco sobre cómo ser miembro de una iglesia, ¿no? O lo que la Biblia dice sobre ser miembro de una iglesia. Pueden haber algunas opiniones, como por ejemplo, miembro de una iglesia es el que ofrenda y diezma en ella, el que asiste fielmente, ¿ok? El que sirve en una iglesia, pero, atención acá, para ser miembro del cuerpo de Cristo, el primer gran paso, no digo que lo demás no sea valioso o importante, pero el primer gran paso tiene que ver con creer, recibir y seguir a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, yo formo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, cuando yo hago una confesión pública de reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo dice la Biblia, Juan 1:12, lo tienes en pantalla, que a todos los que creyeron en Él y le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice una versión, les dio derecho, dice la versión que tenemos acá, de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, para ser iglesia, debe empezar tu proceso con una confesión de fe verbal de que Cristo es tu Señor. Ahora, aquí podríamos debatir muchas cosas, como por ejemplo, bueno, pero hay gente que recibe a Cristo y sigue con su vida desordenada. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo que sí te puedo decir con respecto a aquello es que todo creyente genuino debe dar frutos de su fe. Debe demostrar su intención de que haya más Cristo en él y menos mundo en su vida. Más fruto del Espíritu y menos obra de la carne. Entonces, el primer gran paso es Cristo en nuestras vidas. Seguir a Jesús, como lo vemos en uno de sus discípulos, Leví, que sigue a Jesús. ¿Quieres ser parte de una iglesia? Debes seguir a Cristo. Yo te lo mencionaba hace un momento, que es importante que tu vida refleje a Jesús, ¿ok? Yo no puedo hablar o decir que soy creyente o tener el letrero de hijo de Dios si mi vida verdaderamente no está dando fruto de mi fe. Yo todo lo que digo debo demostrarlo con palabras. Lo cierto es que hay cambios en nuestra vida de dejar vicios, de dejar malas conductas que pueden ser instantáneas. Y ya te voy a poner ejemplos. Y otros que son progresivos. Y ambas cosas son buenas
pero también entristecen de cierta manera. Esto de hacer la oración de fe, mucha gente lo toma como un ritual, como que bueno, ya acepté a Cristo y mi vida cambia. No, es un proceso, pero empieza con ese primer gran paso. Otros, en cambio, se oponen a la oración de fe, quitándole ese poder que la Biblia mismo habla. Pero todo empieza con un gran paso, que es reconocer a Jesús, pero luego viene con el proceso. Hablamos de evidencia instantánea o evidencia progresiva. ¿Cuál es la evidencia instantánea? Recuerdo una gran amiga, sierva, que nos contaba que ella fumaba mucho. Fumaba cajetillas enteras durante el día. Y dice que después de aceptar a Cristo, instantáneamente ella empezó a sentir arcadas, deseos de vomitar, cuando tenía el olor del cigarrillo o cuando intentó fumar de nuevo. Gloria a Dios, porque ese es un cambio instantáneo. Pero hay otras personas que en cambio tienen cambios progresivos de su manera de hablar, de los vicios en sus pensamientos. Y yo te animo a que si tú eres parte de las personas que tienen cambios progresivos, no te desalientes. Porque Satanás lo que quiere con eso es confrontarte y decirte, oye, pero si sigues haciendo lo mismo que antes, si sigues diciendo igual malas palabras, si sigues comportándote igual con tus hijos, sí. Probablemente todavía estás en lucha, pero lo importante es que tú puedas tener la intención de poder arrancar esas emociones que no son provechosas para ti poco a poco. Algunos es mucho más rápido, otros toma tiempo. Y seas de un grupo o de otro, no debes desalentarte, ni tampoco vanagloriarte, sino darle gracias a Dios. Y la diferencia entre un creyente y un no creyente es que ambos pecan, pero el creyente se levanta nuevamente, continúa y lucha aún en medio de las dificultades que presenta la vida. ¿Ok? Ser bautizado es también otra marca de un verdadero creyente. Ahora, el bautizo debe ser con algunas características. Yo presumo que si tú estás en este nivel, ya tuviste que haber hecho el paso del bautizo, recibir la clase prebautismal. Y dentro de la clase prebautismal, perdón, se me traba la lengua un poco, hablamos de que el bautizo debe ser voluntario, libre y debe ser por inmersión. La palabra bautizo como tal indica el hecho de sumergirse por completo y que el agua te cubra por completo. Por eso es que nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica sostenemos que el bautizarse debe ser primero que nada por inmersión, es decir, completo, no por aspersión donde solo te moja una parte del cuerpo, sino debe ser completo y sobre todo debe ser voluntario. Si tu pastor te obliga a bautizarte o si alguien en tu familia te obliga, no tiene el efecto que Dios anhela ese bautizo, porque es la conciencia que yo tengo de seguir el ejemplo de Cristo simbólicamente, de al sumergirme en el agua, morir a mis pecados, a mis pasiones, a mis deseos, incluso muchas veces a nuestros sueños egoístas y personales y salir a una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces es importante que entendamos que el bautizo es una muestra pública de creer en Jesús y de anhelar ser parte de su iglesia. Hoy en día, muchas veces el bautizo es un paso que pues toma mucho tiempo, ¿no? La gente acepta a Jesús hoy, 2023, agosto, y se bautiza por allá en el 2028, en septiembre, y pasan 5 años. El ejemplo que vemos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos es que era algo casi que instantáneo. La persona reconocía a Jesús como su Señor y Salvador. Lo puedes ver en los primeros capítulos de Hechos. Incluso tenemos algunos textos ahí en pantalla para que puedas analizarlo. Aceptaban y reconocían a Jesús como su Salvador e inmediatamente se iban a bautizar, porque era un paso consecuente. Así que es importante que lo entendamos. Lastimosamente creo que esto ha cambiado un poco, pero el que tiene su fe en Cristo demuestra públicamente, no solo con la oración, sino con el bautizo, que anhela seguir a su Salvador. Ahora, dentro de este paso para ser miembro de una congregación, de una iglesia, ya lo hemos hablado, el recibir a Cristo, el evidenciar, dar testimonio y también el bautizo, debemos hablar también que hay
algunas clases de miembros en las iglesias. Ahora, cuando hablo clase de miembros, no me refiero ni a su preparación académica, ni su situación socioeconómica, sino a su nivel de compromiso, por si acaso, ¿no? Para que no vaya a causar ninguna confusión. Tenemos miembros activos, miembros pasivos y miembros pasivos que están completamente desvinculados, pero también tenemos miembros de la iglesia que están en disciplina. Todo esto es parte del orden de una iglesia. Por ejemplo, lo puedes ver en pantalla, un miembro activo es aquella persona que está fielmente en los servicios de su iglesia, ¿no? Si hay reunión un miércoles o un jueves, está ahí. Si hay reunión los domingos, está ahí. Sirve activamente en algún ministerio, alabanzas, ujieres, niños. Comparte de la palabra de Dios, no solo con la iglesia, sino en su trabajo, en el lugar donde esté. Busca, se involucra, pero sobre todo pone de su recurso a través del diezmo y la ofrenda. Si tú eres alguien que cumple alguno de estos requisitos, tú eres un miembro activo, es decir, que está poniendo el hombro, que está poniendo su tiempo, que está poniendo de su servicio y de sus recursos para la extensión del reino de Dios en esa congregación particular donde Dios te ha puesto. Por otro lado, están esos miembros pasivos vinculados que no es un fiel asistente, que rara vez predica, que ayuda cuando le sobra el tiempo y que realmente si la iglesia está o no está, lo tiene descuidado, ¿no? Si la iglesia cumple sus responsabilidades financieras, si la iglesia gana almas, si los grupos pequeños se reproducen, a él le es indiferente. Está, pero no completamente. También el pasivo desvinculado, que eso es un nivel todavía mucho más profundo de desinterés, que ese sí hace lo que conocemos como visitas médicas, ¿no? Que rara vez va a la iglesia. Yo tenía una maestra de escuela dominical, la hermana Rosita de Ibáñez, que le llamaba a esos hermanos cadochos, ¿no? Cada 8, que solo cada 8 días iba a la iglesia. Y creo que ni cada 8, sino de cada mes. Y peor aún, cada trimestre. Como que, bueno, viene el Día de las Madres, vamos a la iglesia. Viene el Día del Padre, viene el aniversario de la iglesia, vamos. No está completamente vinculado, no se identifica como cristiano en su trabajo. Si le preguntan, no vive su fe. Es un creyente, entre comillas, incógnito del servicio secreto y por lo tanto no se justifica, no rinde cuentas a su pastor, no le dice, pastor, ore por mí, no le dice, pastor, voy a estar, está completamente desvinculado y obviamente con el tema del aporte económico a su iglesia también, completamente nulo. Y por otro lado, hay miembros en disciplina y esto sí quiero tratarlo con pinzas porque a veces esta palabra disciplina, restauración causa un poco de incomodidad dependiendo del entorno cristiano donde tú te desenvuelvas. Un creyente en disciplina es aquel servidor de la iglesia que ha sido confrontado con un pecado, que ha sido comprobado su pecado, que ha reconocido su pecado y está llevando un proceso de restauración con su pastor. Por lo tanto, está absteniéndose de servir, está absteniéndose de involucrarse hasta que su proceso concluya. Muchas veces las iglesias no llevamos este proceso sabiamente. Entonces encontramos a alguien con un pecado evidente y público. Hablemos de cosas puntuales como la infidelidad matrimonial, que es algo lastimosamente bastante común. Entonces la persona, el hombre o la mujer acepta que está en pecado, está recibiendo consejería con el pastor y con el proceso de que dentro de un periodo de 3, 6 meses, un año o la cantidad que se determine, esa persona pueda recuperar su hogar, pueda recuperar la confianza de su familia y también su lugar de servicio en la iglesia. A veces las iglesias solo sientan a las personas, a los músicos que son hallados en pecados, a los maestros, a los mismos pastores, porque los pastores también podemos ser disciplinados o debemos ser disciplinados más bien si somos encontrados en pecado, pero como que se los deja ahí, ¿no? A la buena de Dios, no. Se necesita un acompañamiento, ¿ok? Y para cerrar este módulo vamos a responder algunas preguntas que te van a salir ahí y hasta aquí nos vamos a quedar por tiempo. Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a estar hablando sobre el gobierno de la iglesia y de esa manera que tú puedas
aprovechar al máximo esto. No vayas al siguiente video de la clase de eclesiología sin antes concluir con tus tareas de esta materia 2. Y si tienes alguna pregunta, no olvides que ahí también en Mostrar Más hay un link que te dirige con el WhatsApp de Pesher para que tú puedas responder cualquier interrogante que tengas. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.